Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de estar aquí y estamos muy emocionados por cómo ha venido sucediendo el encuentro y estamos seguros de que todo va a seguir siendo así. Antes de comenzar, me gustaría recordarles el código de ética que vamos a manejar durante todo el encuentro. Todo esto pues con la intención de que haya la mayor, pues vaya, de que no haya problemas de ningún tipo de violencia y que todo vaya sucediendo de la mejor manera posible. Todo este encuentro se basa en la escucha, en la tolerancia y en la inclusión de las ideas. Entonces, pues tratemos de mantenerlo así. Lo voy a pegar en el chat para que le den una leída. Bueno, Jorge, si le puedes pegar porque yo no puedo. Yo me encargo. Este, Bueno, primero que nada, muchas gracias a las participantes que nos acompañan hoy. Ellas son Rosana Lara y Campos, Susan Campos, y bueno, las voy a introducir. Susan Campos Fonseca, ella es música e investigadora costarricense, doctora en música, máster en pensamiento español e iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en dirección musical por la Universidad de Costa Rica. Ella se destaca como profesora e investigadora especialista en musicología, estudios sonoros, filosofía de la cultura y la tecnología. Actualmente es coordinadora del Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y del Laboratorio Móvil de Acción y Pensamiento de Artes Biomiméticas de la Universidad de Costa Rica, sede del Sur. También es miembro de la red Transcaribe de estudios transarreales y transculturales de Centroamérica y del Caribe y del proyecto internacional Connected Worlds, de la Comisión Postdoctorado de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y profesora invitada del programa de maestría y doctorado de la Universidad Autónoma de México. Susan Campos Fonseca es artista del sello discográfico Irreverence Group Music y de la editorial Nueva York Poetry Press. Ambos con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Okay. Muchas gracias, Susan, por estar aquí. Y a continuación, Rosana Lara Velázquez, ella es originaria de la Ciudad de México, estudió piano y musicología en la Facultad de Música de la UNAM. Su investigación doctoral indaga la formación del circuito de experimentación sonora y arte electrónico en México desde un enfoque etnográfico y de historia de los medios. Coordinó el seminario Arte-Ciencia en el marco de la complejidad en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM como parte de una estancia postdoctoral realizada en dicha institución en 2018 y 2019, y participó en el equipo curatorial de la exposición Modos de Oír, Prácticas de Arte y Sonido en México del Laboratorio Arte Alameda y Exteresa en 2018 y 2019. En 2018 fue beneficiaria del programa Arte, Ciencias y Tecnologías con un doble proyecto de divulgación sobre la relación entre ciencias y artes sonoras en México y sobre un mapeo de movimientos de defensa de territorio en México desde un enfoque de ecología política y diálogo de saberes. Actualmente su trabajo continúa por esa línea. Bueno, primero que nada, de nuevo muchas gracias a las dos y a todos los que nos están acompañando. Primero que nada quisiera comenzar a hablar sobre las investigaciones que ustedes han hecho en sus respectivos países. Quisiera que nos hablaran un poco, primero, cómo fue que llegaron al campo de investigación dentro de la música. O sea, qué fue, no sé, dónde fue que vieron las carencias o las necesidades, ya sea en el medio o en la sociedad, que, que les hizo decidir que era necesario hacer investigación, la música, y también que nos platicaran un poco sobre cuál es el papel de la investigación, qué significa hacer investigación desde un país latinoamericano y desde su país como de manera más personal. ¿Quisieras comenzar, Susan? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por compartir esta conversación. Bueno, si me permites compartir mi página un momento, por favor. Ariadna. Okay, ya. Yo he procurado esta es mi página, he procurado mantener acá los proyectos que estoy desarrollando, tanto a nivel de investigación como a nivel de creación artística, y también las publicaciones. He tratado de mantenerlas actualizadas en academia.edu.
donde se pueden descargar y también donde también se pueden discutir, ¿no? Y ahí es donde pueden ver las áreas de estudio a las cuales me he dedicado durante los últimos ya casi 20 años. En un principio me interesaba muchísimo el ámbito de la musicología feminista. Inclusive fui la fundadora del grupo Musicología Feminista de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología, junto con otras compañeras y compañeros. Y a partir de ahí publicamos un número especial en el año 2011 en la revista Transcultural, donde se trataba de analizar lo que había sido el libro Feminine Endings de Susan McClary, los principios que ella había propuesto desde la teoría y el análisis musical vinculados con teorías feministas. Esto dentro del ámbito anglosajón. También me interesó muchísimo durante el tiempo que realicé mi posgrado en España, investigar la historia conceptual, es decir, sobre qué principios teórico-metodológicos se construyen las narrativas acerca de la música en general. Y eso durante estos 20 años me ha llevado a publicar bastante y a generar varios proyectos de investigación, no solamente en mi universidad, sino también en centros de investigación de otros países, vinculado con la música como una categoría epistémica colonizadora. Eso ha sido algo bastante fuerte en mi trabajo y creo que es pertinente mencionarlo en esta conversación, dado que estamos tratando de pensar cómo podría ser una investigación desde una perspectiva no colonialista. Eso pues me acercó muchísimo a las teorías decoloniales, inclusive fui parte de un grupo de estudios decoloniales fundado en Matadero, Madrid, junto con la Universidad de Goldsmiths, en Reino Unido, donde tratamos también de analizar lo que se estaba proponiendo desde la Escuela Modernidad Colonialidad, la exposición que se hizo en su momento con ese título, y planteamos un grupo de trabajo que se llamaba Sonora Decolonial, ¿no? Sobre eso también he estado trabajando bastante. Sin embargo, ha llegado un punto donde cuando llego a encuentros de personas dedicadas a las teorías decoloniales, nos damos cuenta que la violencia epistémica también choca con la desobediencia epistémica, ¿no? Creo que eso también puede ser algo interesante para conversar en esta mesa, ¿no? Y a raíz de esto, de estos cuestionamientos de historia conceptual acerca de lo sonoro, acerca de las disciplinas que se han relacionado con el estudio de lo sonoro dentro del mundo occidental, porque eso sí es importante, digamos, subrayarlo, en qué medida la formación que recibí tanto en mi país, Costa Rica, como en mi formación de posgrado, estaba vinculada con este concepto de lo musical, que tenía estas raíces del pensamiento europeo ilustrado, que se concebía a sí mismo con raíces en el mundo greco-romano, blanco, cristiano, ¿no? Y cómo eso, digamos, ha determinado lo que se entiende como la historia de la música. Y esto pues ha sido un área importante en mi trabajo y también en el área de la docencia, cómo cuestionar estos paradigmas, ¿no? Y cómo pensar las epistemes sónicas de culturas no occidentales, y en este caso, culturas no occidentales de Centroamérica, ¿no? Y sobre eso también he estado trabajando bastante, y vinculado también pues con el pensamiento crítico frente al antropocentrismo, que también está relacionado con esta historia conceptual de lo sonoro, de lo musical, y en ese sentido pues creé el proyecto de laboratorio de arte biomimético, donde también trabajamos con biocibernética, ¿no? Y en qué medida pues el pensamiento cibernético, la robótica relacional, la creación con mediaciones tecnológicas y también los estudios vinculados con biología experimental pueden ayudarnos también en esa reflexión crítica, teórica, conceptual. Sí, súper interesante todo tu trabajo y tu trayectoria. Y pues sí, seguiremos hablando de esto durante la mesa. Ahora, Rosana, ¿nos quisieras platicar un poco sobre tu relación con la investigación? Los orígenes pues están, se remitirían pues a mi formación como pianista, ahí en la Facultad de Música de la UNAM. Y bueno, siempre tuve como hija de investigadores y siempre empiezo un poco con la genealogía familiar.
siempre estuve pues cercana a temas relacionados con, por un lado, pues, con la tradición musical europea, ¿no? Y por otro lado, con, con las ciencias cibernéticas y la ciencia en general. Entonces, pues empecé, digamos, a hacer una investigación sobre la relación entre algunos compositores contemporáneos que vinculaban pues, sus tareas composicionales con marcos y vocablos provenientes pues, de las ciencias del siglo XX, con conceptos como la entropía, la teoría de caos, la estocástica, y pues me interesaba mucho esa relación, o sea, cómo se metaforizaba y cómo se construía a través pues, de un sistema de traducción propio, ¿no? Que elaboraban compositores como Xenakis o como Ligeti. Eh, estos, pues una relación entre esos conceptos y el trabajo, bueno, y la comunicación de los mismos dentro de una composición musical, ¿no? Entonces esa relación entre las ciencias y la música, eh, pues vino dada por ahí y a partir de ahí pues entré mucho al terreno de la teoría de sistemas, que me dio una comprensión bastante interrelacionada del conocimiento y también de la construcción epistémica de los objetos de estudio, incluso pues eh, digamos, estos métodos propiamente analíticos de la musicología, creo que quise cuestionarlos desde el principio, metiendo ahí también pues algunos conceptos de la teoría de sistemas para explicar esa interrelación entre las estrategias compositivas y estos conceptos de la física y de las ciencias naturales, ¿no? Ya más adelante, bueno, criada desde luego en una tradición puramente eurocéntrica, ¿no? Que me parecía entonces bastante natural y asimilada, pues más bien me empecé a cuestionar por, digamos, otro tipo de fenómenos sociales y tecnológicos que habían ocurrido no solamente, digamos, en Europa, Estados Unidos como principales, digamos, ejes del relato hegemónico de la experimentación y la música del siglo XX, sino también de, digamos, actores que no necesariamente surgidos en el ámbito de la composición musical, estaban desde los años 70, pues planteando una serie de discursos acerca de la experimentación multimedial o intermedial, en donde el sonido era un componente, pero no necesariamente se planteaba en términos de la composición formal como se entiende, ¿no? Normalmente en la academia. Y bueno, con el tiempo me empecé a centrar sobre todo en la relación que establecían pues muchos de estos actores, más bien de generaciones más recientes, nacidos en los 70s, con la tecnología y con un discurso intermedial que pues empezó a tener muchísima boga pues entre los 90s y principios del 2000, donde hay un boom también tecnológico. Y bueno, me empecé a hacer ya muchas preguntas más bien en relación a las culturas de escucha atravesadas por la digitalidad y en donde, digamos, el discurso de lo sonoro o las construcciones culturales del sonido no solamente se explicaban incluso desde la música del siglo XX o desde una visión musicológica o disciplinaria de la música, sino a través de la historia de los medios y a través, digamos, las construcciones culturales del sonido entendidas, atravesadas por diferentes géneros de medios y de historia de los medios, en donde, por supuesto, las nociones de cibernética y también pues, de la teoría de sistemas, pero también de la biología, de la robótica, nociones sobre comunicación, digamos, desde una perspectiva ingenieril, cómo todo eso estaba
digamos, mediando la idea de lo sonoro de estos artistas y, bueno, la cultura digital en general, y cómo ver entonces ese entramado en donde estaba el sonido, pues como un ecosistema mediático, ¿no? Y cómo es que al mismo tiempo, pues, estos artistas, pues, mexicanos, estaban, por un lado, pues situados en un lugar bastante privilegiado de construcción de conocimiento y capital cultural, a diferencia de muchos otros jóvenes, y por otro lado, pues tampoco es que pudieran explicar su hacer o se pudiera explicar su hacer solamente atendiendo a la noción de música experimental o de arte sonoro que ocupan los grandes relatos de esto que se construyen pues, básicamente en países de habla inglesa, ¿no? Y no podía tomar tampoco eso como único punto de referencia para contrastar lo que sucedía aquí, ¿no? Había otra serie de variables, entre ellas, pues sí quisiera yo empezar a problematizar esta cuestión de cómo se popularizan las tecnologías digitales, ¿no? Y el despliegue institucional de apoyos que suceden en México, pero también en países como Brasil o como Argentina, de apoyo a este tipo de proyectos intermultimediales que implican el uso de tecnologías, sobre todo digitales para la creación artística, y que se da sobre todo al mismo tiempo que una seria precarización laboral, ¿no? Que es sistemática, que forma parte, digamos, de las acciones activas del capitalismo neoliberal. Por un lado, esa aparente democratización y popularización del acceso a las tecnologías, y por otro lado, la precarización que explica también pues gran parte de este fenómeno digamos, del autodidactismo, del emprendurismo y de la relación pues de la cultura juvenil con distintos, con un perfil como bastante híbrido, ¿no? No disciplinario, sino justamente que está también como cuestionando esas fronteras entre medios, pero sí me parece como muy importante pues poner como el dedo sobre ese fenómeno, ¿no? Que al mismo tiempo hay una popularización y explosión de las tecnologías digitales, que esta precarización laboral sistemática y pues que problematiza justamente en qué lugar nos posicionamos como sujetos creativos que al mismo tiempo pues somos consumidores de tecnologías y además recordando que pues nuestros países siguen siendo países principalmente maquiladores de tecnologías. En México, pues en Guadalajara bueno, se ha convertido en esta suerte irónica de Silicon Valley mexicano, que tiene que ver con el lugar que ocupa como sistema de maquilas para compañías como IBM, Kodak, HP desde los años 70 hasta la actualidad, porque tenemos también un sistema, digamos, de dependencia, ¿no? Dentro del mercado global, los mismos programadores, que hay unos programadores muy buenos que también trabajan en el terreno de las artes, pues contratados por las transnacionales, que se sitúan como mano de obra barata en el marco de la economía global y que finalmente siguen siendo capitalizables por el norte global. Entonces, ¿cómo podemos problematizar también pues esa cuestión eh, de, del desarrollo tecnológico que se hace desde estos países? Y bueno, eso un poco adelantándome también a las preguntas que tú tienes. Sí, me parece que hiciste como un gran resumen de todo lo que me gustaría que abordáramos acá. Algo que me interesa mucho de sus trabajos, de sus investigaciones y de sus creaciones es pues no sé cómo quizá a lo largo de su trayectoria se han ido encontrando con todas estas otras disciplinas que enriquecen también pues su propia creación y su propia investigación, ¿no? Y como irse dando cuenta de que, por ejemplo, hablando del arte sonoro, ¿no? Que muchas veces
podemos encontrarlo en lugares donde no creíamos, que pues van desde lo que se llama música hasta el radio y pues mucho más allá, ¿no? Y sobre todo también esta cuestión como de la ciencia, la ecología y todo lo que ustedes han trabajado con, en relación sobre todo con la ecología, con la biología y con las ramas que se desprenden de eso, me parece muy interesante. Antes de... mm, quisiera que nos platicaran un poquito cómo ha sido su proceso al, justo al irse encontrando con estas disciplinas, así, quizá que regresaran un poco a cuando comenzaron a hacer estas investigaciones e irse dando cuenta de que, pues no sé, de que no todo está en la música, no todo está en la tecnología, cómo se alimentan estas disciplinas y cómo enriquecen la investigación, la creación y los movimientos, pues, sociales, ¿no? Que envuelven. ¿Susan? Bueno, es una pregunta importante y sí me gustaría compartir inclusive la experiencia reciente, ¿no? Yo creo que al principio, cuando iniciamos con estos diálogos inter, multi, transdisciplinares, suele existir como una fascinación, ¿no? Una fascinación con otras áreas de conocimiento. Y bueno, desde mi experiencia, al menos en mi universidad, en la Universidad de Costa Rica, hace como 10 años se trató de, bueno, se fundó un espacio de estudios avanzados, ¿verdad? Yo estaba dentro de la comisión ad hoc, ¿verdad? Representando al área de artes, y recuerdo pues esas conversaciones, ¿no? Y parecía como que teníamos que legitimar la presencia de las artes dentro de estos espacios en la medida en la que eran útiles, ¿verdad? Para las prácticas científicas o tecnológicas en los términos neoliberales a los cuales ellas mismas estaban sometidas, ¿no? Y eso quizás en el momento me llamaba especialmente la atención porque era como escuchábamos personas de institutos de Europa y de Estados Unidos que habían venido a compartir sus experiencias, personas costarricenses que habían trabajado en instituciones de prestigio extranjero, con esta idea de que teníamos que reproducir esos modelos que funcionaban afuera y con los cuales ellos y ellas pues se habían formado y que eso era lo que teníamos que hacer aquí. Y desde el principio a mí eso me rechinó. Me rechinó porque, bueno, yo vivo en un área rural de Costa Rica, soy una persona de área rural, eh, y la verdad es que desde la perspectiva de afuera de la capital, ¿no? El mundo que se vive es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando llegas a la capital y ves esta obsesión de las personas capitalinas, esta performance de la contemporaneidad, de las civitas, ¿no? Que está tanto en el proceso arquitectónico, ¿verdad? Del espacio, que es algo que también he estado trabajando en otros proyectos y que aparece en varias de las publicaciones, dossiers que he generado con revistas, pues tanto de Costa Rica como de México. Estaba este cuestionamiento de cómo el espacio público se convierte en un espacio de mediación epistemológica acerca de lo que debe ser la civilización, la modernidad, ¿verdad? O los posts que ustedes quieran sumarle, ¿no? La innovación, el desarrollo y en qué medida se imponen, ¿verdad? Categorías de existencia basadas en esos principios, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo identifiqué en esta manera de decir, estudios avanzados son esto, que se hacen en estos lugares, por lo tanto debemos hacerlo así aquí. Y recuerdo que con mis colegas fui muy enfática en que no, que los verdaderos estudios avanzados a los cuales deberíamos abocarnos eran aquellos que nos permitieran pensar de manera situada, territorializada, en diálogo con lo que sucedía en otros espacios. No quería decir que negásemos ese diálogo existe, en cuanto existe también un canon en el arte, en las ciencias sociales, en la tecnología y en los diferentes tipos de ciencias. Hay un canon que la legitima como área de conocimiento. Y volvemos un poco a lo que comentaba antes. O sea, esa tensión que hay entre la violencia epistémica y la desobediencia epistémica. Es decir, yo desobedezco ¿a qué? ¿Verdad? Y cómo hay ese diálogo, ¿no? Las personas que no viven y que no pertenecen a ese espacio de violencia epistémica en el cual yo estoy inserta, van a tener asimismo sus propias violencias epistémicas en sus espacios, sean esos académicos o no, ¿verdad? Porque se basan en normativas del ser y de estar, de los saberes y los conocimientos, y de cómo se legitiman. Y esto pasa en diferentes tipos de sistemas. Hay que darnos cuenta que no hay sistemas inocentes, no hay sistemas
de saberes y conocimientos inocentes. Eventualmente se filtra esta violencia de dominio, ¿verdad? Que va a configurar las identidades y las alteridades de comunidades, de espacios y de los conocimientos que consideran representativos. Entonces, esto generó una gran discusión. Al final, sucede lo que pasa, ¿no? La persona estaba más obsesionada con la performance, tener un laboratorio igual a, con los equipos igual que, y eventualmente, pues, poco a poco ese espacio se fue quedando ahí, ¿no? Entonces, para mí fue importante generar proyectos en las sedes regionales, por eso es que he tenido proyectos en sedes universitarias fuera de la capital, para demostrar que sí era posible, ¿no? Y cómo poder integrar grupos con personas de diferentes áreas que dialogasen y que confrontasen su propia violencia epistémica, ¿no? Que tratásemos de dialogar de una manera transversal, ¿no? Escuchándonos mutuamente, ¿no? Ya el tema ya de la escucha como un espacio en sí mismo, ¿no? De cuestionamiento y de desobediencia epistémica, ¿no? Y creo que al día de hoy, después de ya casi 10 años de estar trabajando en esto en Costa Rica, me di a la tarea de revisar mi propio aparato conceptual, en qué medida había adquirido ciertos conceptos, ciertas metodologías, creyendo que de esa manera generaba una disrupción en mi trabajo, ¿no? Y analizando cuando había trabajado con instituciones o con grupos de trabajo de ciencias sociales o de las llamadas ciencias aplicadas o de áreas de las ingenierías, y si realmente se evaluó si realmente habíamos podido conseguir esa transversalidad. Y en la gran mayoría de las experiencias me di cuenta que había un tremendo shock para las personas de áreas no artísticas cuando las personas de un área artística utilizábamos sus aparatos conceptuales. Realmente era un shock. Realmente era un shock. No, ese concepto no se maneja así. Eso es de tal escuela y solo lo puedes trabajar de esta manera, según esta escuela, porque si no, no es correcto. Entonces recuerdo las discusiones intensas, interminables, ¿no? De que había una historia conceptual, podía haber una genealogía, pero que eventualmente la definición de una idea o de un método, ¿verdad? Eran material para la experimentación también, ¿no? Y para la disrupción, y que así era como se había movido eventualmente, se habían movido los paradigmas de investigación en diferentes momentos de la historia, en diferentes culturas, ¿no? Pero eso chocaba, ¿no? Con la idea de legitimidad de ciertos espacios de saber. Si cuestionas mi marco teórico y mi escuela, me estás cuestionando a mí. No te lo permito, ¿no? Porque me quitas el poder que poseo sobre esto, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? Ahí lo no colonialista empieza, ¿no? O sea, ¿cómo puedo pensar sin esa, o sea, cuestionando mi posición de querer tener poder acerca de unos conocimientos o saberes, de que mi discurso sea el que lidere, cómo es que se hace algo? Primero, ¿cómo confronto eso? Y luego, ¿cómo identifico eso en otras personas? Y cómo lo violentas en este espacio. Hemos cambiado. Muy complicado. Es muy complicado porque, y con esto todo un proceso de revisión, que es lo que hemos hecho, ¿no? Y te pone en un lugar de incertidumbre, de inestabilidad, que no es cómodo para nada, no es cómodo para nada. Pero yo creo que si se desea hacer un ejercicio no colonialista en la investigación, es necesario ponerse en ese lugar incómodo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me vinculé con esto? ¿Qué pasó? ¿No? Y hacer esa revisión también con las personas con las que trabajamos, que no va a ser sencillo, de ahí van a salir tensiones personales, ¿verdad? Que inclusive en el ámbito de las llamadas ciencias exactas, son personas con las que estamos trabajando, ¿no? Y se van a sentir agredidas en la medida en la que se cuestiona cómo es que realizan un proceso, cómo es que legitiman un proceso, cómo es que llegan a una pregunta de investigación. Si tú llegaste a una pregunta que ellos no, o ellas no habían imaginado, sin hacer el mismo camino, te dicen, pero ¿cómo? No se me había ocurrido eso. Tengo 2 años de contar y contar y contar y no se me ocurrió que me hace falta eso, ¿no? Y tú nada más llegas, lo ves y me dices, ay, mira, pues te hace falta, ¿pensaste en tal cosa? No. O sea, tienes que hacer todo el proceso anterior para poder hacerme esa pregunta, te dicen. Y tú dices, y pues está la cuestión y ¿está o no está? No, no está, pues hay que hacerlo, ¿no? Es como,
Entonces creo que es muy interesante, pero una parte social, personal, afectiva, importante en las relaciones inter, multi, transdisciplinares, que no es sencilla. Me parece que estoy teniendo un poquito de problemas con mi conexión, pero sí, bueno, si me voy, que espero que no, sigan conversando, por favor. Bueno, esto que mencionas me recuerda a algunos de los textos que estuve revisando, de los que las investigaciones que has participado y así. Y hay uno que llamado sobre pensar desde las artes y la biomimética, que habla justo esto, ¿no? Como de que se necesita tener una cultura, estoy citando, una cultura tecnológica accesible desde la primaria, desde los niños, producido en el país. Eso también me recuerda un poco a la charla introductoria que tuvimos hoy con Celeste Betancourt, como ella hablaba de que igual en sus comunidades lo que se hizo fue tratar de acercar a los niños, así como a live coding, ¿no? Y cómo se logra eso, cómo se puede ser posible en un país que no tiene los mismos privilegios donde nacieron estas tecnologías, ¿no? Y pues justo esto, hablar de una tecnología, de una cultura tecnológica local y que pueda ser sustentable y y que también parta de las necesidades y de las condiciones de, pues, del país, de la situación geopolítica y pues no sé qué estás viviendo, ¿no? También recuerdo, no lo tengo acá, pero recuerdo que igual hay un momento en el que mencionas que pues en el trópico todo se pudre, ¿no? Entonces que pues por qué no pensar también en eso, ¿no? Desde ese lugar es bien distinto en países del hemisferio norte donde hace frío todo el año, ¿no? Pero en el trópico no sucede así, ¿no? Um, ya que empezaste a hablar sobre esto, como las prácticas, bueno, cómo podemos dirigir nuestras prácticas hacia ideas no colonizadoras, me gustaría hablar un poco, bueno, me gustaría más bien que Rosana siguiera con esta pregunta, pero también te adentraras un poco, nos contaras acerca de cómo, mm, perdón, a mí me interesa que habláramos un poco como de lo experimental, de la música experimental, de la experimentación sonora y todo eso. Entonces, me gustaría que nos platicaran un poco cuándo es lo experimental resistencia, si es, si algún día lo fue, si puede serlo, si nació siéndolo. Um, y, y, bueno, de alguna forma también en alguno de esos artículos, no recuerdo de quién en este momento, planteaban esto de que pues lo experimental ya es experimental, es por sí mismo ya un concepto colonialista, porque o sea, para lo que algunos es quizá la normalidad y las prácticas sonoras que ya se realizaban desde tiempos ancestrales, para otros viene siendo experimental porque simplemente es algo que no se vivía, ¿no? Entonces, como desde México, desde Costa Rica, desde Latinoamérica, se vive la experimentación y cómo podemos verdaderamente hacer experimentación sonora resistente, um, partiendo de ese concepto de que nuestra idea de experimental pues es un concepto colonialista. Sí, pues justamente es un debate que creo que atraviesa la tesis esta que hice sobre arte electrónico y experimentación sonora en México, pues justamente remitiéndome a la teoría del actor red, que a su vez retoma Benjamin Piekut, que hace una aproximación alternativa, digamos, a la escena de Nueva York experimental que tenemos como el paradigma de lo experimental, ¿no? Es como este gran relato de que hay una serie de autores que definen incluso qué es la experimentación y a partir de ahí se construye una suerte de etos, que es una esencia de lo experimental, con la cual sancionamos y entonces jerarquizamos qué es más o menos experimental y qué definitivamente entra o no dentro de ese circuito, dentro de ese etos, y a partir de ahí es que pues estamos continuamente sancionando y reproduciendo una idea sin cuestionar
muy bien cómo es que eso se negocia y se negocia de manera situada, ¿no? Y entonces al hablar justamente de cómo situar esa experimentalidad, pues nos remitimos más bien a la performatividad, ¿no? Y que más que solamente tratarse de actores humanos que pues simplemente reproducen prácticas y ya hay toda una infraestructura de discursos, de tecnologías, de instituciones, de agentes no humanos que también están involucrados en las tecnologías, toda una red de actores que en determinado tiempo-espacio genera una dinámica que hace performar una determinada red, ¿no? Para acercarla a probar ciertos límites, ¿no? Unos límites que se están como constantemente poniendo en tensión entre los actores de lo que es posible y no es posible, de lo que se negocia como experimental, como ruptura, como tabú, ¿no? Y también los límites del tabú de lo experimental, cuando muchas veces todavía tenemos esta suerte de escucha que sanciona que lo tonal no puede ser experimental, por ejemplo, ¿no? O que es más experimental hacer ruido con un circuit bending que hacer pues un trabajo de exploración desde instrumentos de la orquesta, ¿no? O sea, ya tenemos toda una serie de categorías, pero que siempre están, digamos, poniéndose en tensión y que es dentro de una red como bastante compleja y dinámica, en donde entra desde luego lo colonial y desde luego pues toda esa serie de ideales de lo que queremos ser y de cuáles son como nuestros marcos de referencia históricos y los relatos que queremos construir, cómo se va definiendo y redefiniendo, ¿no? De ahí pues este gran libro que salió, ¿no? Que publicaron Ana Alonso Minuti, Alejandro Madrid, sobre experimentalismos en América Latina, que justamente le dan la vuelta a esta idea muy del norte global de lo que significa ser experimental. Y bueno, desde ahí yo creo que en cuanto a metodologías de trabajo, yo sería partícipe de seguir produciendo etnografías dentro de estos espacios situados, ¿no? La etnografía, a diferencia pues del discurso de un historiador del arte, ¿no? O de un crítico de arte, no estaba buscando generar estos grandes relatos o justificar la veracidad de ciertas fuentes o de ciertos hitos, ¿no? Sino justamente de qué manera estos discursos en la práctica, en la tensión entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, en probar esa red experimental de forma performativa, de qué manera estos sentidos se están construyendo en el día a día, y poniendo a prueba ellos mismos y desestabilizándose también, ¿no? Esa desestabilización creo que es lo que puede dar vida y dinámica como esa red, ¿no? A ese circuito. Justamente ahí yo como que sí distinguiría la importancia de la etnografía y la diferencia entre la etnografía versus estos grandes relatos de la historia del arte, ¿no? A lo mejor la etnografía no puede generar un estado general, ¿no? O un eje rector sobre cómo es una escena experimental, ¿no? En sus grandes descripciones, sino desde el micro relato y desde cómo ciertos actores específicos en cierto momento entretejen su discurso y son sujetos, además de la tecnología, ¿no? Que se dejan operar y atravesar por tecnologías, intereses y eso incluso de manera inconsciente, ¿no? Se pueden construir estos sentidos, ¿no? Yo abonaría, sí, sobre todo al ejercicio etnográfico y autoetnográfico en tanto nosotros o nosotras actores
¿no? Continuos de relatos, de prácticas que están además en tensión con estos etos experimentales que siguen ahí como haciendo sombra y como sancionando en este más o menos experimental, ¿no? Con lo cual siempre estamos confrontándonos, autoconfrontándonos y también señalando las rutas y de lo que hacen los demás, ¿no? Como una suerte de coordenada. Susan, ¿quisieras añadir algo a este temita? Sí, la construcción de toda identidad implica una selección, una exclusión, ¿no? Una identidad conceptual implica selección y exclusión, ¿no? Y eso también cuando hablamos de América Latina, exactamente igual. O sea, ¿qué se supone que es latinoamericano? Y el ejemplo que pone Rosana es muy significativo. Yo participé en este libro que ella menciona de prácticas experimentales en América Latina, haciendo una revisión de lo que estaba pasando en Costa Rica con la música electrónica, de baile y con el noise, ¿no? El llamado noise en inglés, ¿no? Que para mí fue muy llamativo, que era una escena de noise en mi país y quise estudiar exactamente qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, cómo construían, ¿no? Su imaginario sonoro alrededor de lo que se entendía como esta categoría dentro del mundo, ¿no? de las prácticas de creación sonora, ¿no? Hablar de composición musical, hablar de creación sonora, que también está en el tema de esta mesa, ¿no? También implica una construcción, una selección, una exclusión. ¿En qué medida podríamos pensar categorías que sean inclusivas, ¿no? Y que tengan ese espacio de disenso acerca de su propia conformación? Y el experimentalismo es una de ellas. Y el libro al que hacía mención Rosana, el de Benjamin, es especialmente significativo porque, aunque en la academia anglosajona, a través de lo que fue el movimiento de la nueva musicología en la década de los 90, aunque venía de atrás con otros autores, ¿verdad? Desde los 60s y 70s, con la lucha de los derechos civiles, escribió bastante en relación al pensamiento crítico, ¿no? De la formación de estas categorías patriarcales, blancas, basadas en la música académica, o la etnificación de cierto tipo de prácticas sonoras. El trabajo que se hace en Estados Unidos, vinculado con ciertas tendencias filosóficas, ¿no? O teóricas, también ha confrontado, ¿verdad? Por ejemplo, recordaremos el famoso libro de Western Music and Its Others, ¿no? De Debord, que me parece una buena referencia dentro de ese mundo anglosajón, en relación a cómo entendían ese experimentalismo que se vuelve canon, ¿no? Según esa escuela de Nueva York y esa escuela de California. Confrontando, muy importante, a lo que era el legado de la segunda escuela de Viena y la escuela de Darmstadt en Europa. Es que hay que pensar quiénes están hablando, tienen nombre y apellido, y hay conflictos entre ellos. Hay un libro interesantísimo con escritos de Morton Feldman, donde él habla de esos conflictos. Por eso les comentaba, son personas discutiendo entre ellas, y cómo a partir de su obra quieren legitimar y tomar el control de unos términos, de unas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y recuerdo las críticas de Morton Feldman, por ejemplo, a Pierre Boulez o Karl-Heinz Stockhausen, ¿no? En relación al serialismo integral, ¿no? O cómo todo el pleito que había con John Cage o después con Philip Glass, por ejemplo, que era un poco lo que comentaba Rosana, ¿no? Que de repente aparece este compositor Philip Glass que está trabajando con armonía tonal, ¿verdad? Pero hace unas cosas que subvierte, como se había entendido, el sistema tonal funcional de la primera escuela de Viena, ¿no? Que vean cómo hablamos de escuelas otra vez, ¿no? Tal compositor, que es el canon y tiene estas obras, esas obras tienen unos procedimientos técnico-compositivos. Ahora, ¿qué pasa con la gente que compone fuera de eso? O que crea fuera de eso. Tampoco están exentos o exentas. ¿Qué escucho? ¿Qué álbumes, qué autores o autoras son mi referencia? Van a marcar una selección de procedimientos también técnico-compositivos y estéticos, ¿no? Que necesitamos estudiar, pensar, quienes investigamos, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esta persona? En lugar de llegar a decir, ah, sí, es ruido. Entonces Luigi Russolo y los futuristas, ¿verdad? Que fue un poco la crítica que hice yo en su momento en ese texto. No, o sea, puede ser que esa persona no tenga nada que ver con los futuristas italianos. O sea, no, para esa persona el ruido es otra cosa, se vincula con otro tipo de parámetros y paradigmas, ¿no? Y muy importante, lo que tradicionalmente se ha entendido como las vanguardias
o cómo se retoman estas vanguardias como post-vanguardias durante la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se van a vincular después con las líneas de experimentalismo anglosajón frente al serialismo integral europeo. Y aquí, importantísimo lo que ha dicho Ariadna, fundamental, y eso también se conecta con lo que decías al principio. Tiene que haber un diálogo con otras generaciones, como estamos haciéndolo aquí ahora. Entonces, lo que hay que tener es un diálogo que hay que aprender a tener, porque tampoco es fácil, ¿verdad? Cómo comunicas, cómo dialogas, ¿no? Por ejemplo, con niños y niñas de escuela, con adolescentes, con personas jóvenes, fuera del mundo gremial. ¿Cómo les compartes estas preguntas? Por ejemplo, el problema postcolonial en John Cage, un caso. Fantástico John Cage, me encanta todo su trabajo. Pero hay un problema postcolonial serio. Igual Paulín Oliveros, que me encanta. Pero es lo que tú decías, Ariadna. Estas personas asumen un pensamiento sonoro que ya existía en otras culturas y civilizaciones hace mucho tiempo, y que en esas culturas y civilizaciones tenía milenios de tradición, pero que para el mundo occidental, que habla del experimentalismo, eso es tradición y folclore. Pero si lo toman compositores y compositoras anglosajones o europeos para hacer su experimentación, sí es innovación. Ah, ahí hay mucho que pensar. Ahí hay mucho que pensar. Lo mismo pasa cuando compositores y compositoras latinoamericanas toman elementos de las músicas populares, entre comillas, de las músicas indígenas, de las músicas afrodescendientes, y dicen, mi sinfonía trabajó con estos materiales. Si tú eres parte de esa comunidad, estás ahí, has vivido allí, eres parte de toda esa cultura, o eres una persona entrenada en el modelo de conservatorio europeo o en el modelo de escuela de músicas experimentales tecnológicas, y luego vas, tomas los archivos etnográficos, haces trabajo de campo, te tomas estos materiales y los usas en tu trabajo. Tienes que ser consciente, tenemos que ser conscientes que ahí hay un acto colonial. Ahí hay un acto colonial. O sea, lo maquilles como lo maquilles, ¿verdad? Entonces, por eso les comentaba, o sea, implica la reflexión que tenemos que hacer acerca de las decisiones que tomamos, no es excluyente. Tanto tenemos que decolonizar el canon anglosajón o europeo como el canon latinoamericano. Es una discusión que suelo tener mucho con mis estudiantes, y gracias a ellos y a ellas y a las conversaciones que he tenido con ellos y ellas, he podido tratar de ir aprendiendo también cómo comunicarles esas preguntas, sin necesidad de tener que remitirme a toda la teoría que ellos desconocen. No. Una pregunta que detone en ellos y en ellas, como artistas, músicos y músicas en formación, en un conservatorio, en una escuela académica de formato europeo, que se cuestionen qué es lo que están haciendo y por qué. Y igual cuando hacemos talleres en escuelas o en espacios de secundaria. Y es difícil porque te ponen en una situación donde también te tienes que cuestionar a ti misma y a lo que representas también, ¿verdad? Porque no es excluyente. Totalmente, me parece muy necesario estas reflexiones que hacen ambas sobre situarnos, saber dónde estamos geopolíticamente, y también de dónde vienen nuestros pensamientos y los criterios que damos por sentados, ¿no? Que pues vienen de otros lugares y que a la vez nosotros imponemos en las cuestiones que queremos valorar, ¿no? En los trabajos, en el arte que queremos valorar, en lo que sea. Rosana, ¿querías añadir algo? Prendiste tu micrófono. Espera, me das un segundo. Primero quería comentarles que al final, en un ratito, vamos a tener una sección de preguntas, entonces pueden guardarlas o irlas escribiendo en el chat o como quieran. Ahora sí. Sí, yo quería volver a abrir la discusión hacia el ámbito de lo interdisciplinario, y es que ahí hay ya toda una problemática, digamos, atravesada, porque cada vez que hablamos de ciencias y cada vez que hablamos de disciplinas, pues estamos necesariamente remitiéndonos y reproduciendo otra vez como esta gran clasificación eurocéntrica modernizante del conocimiento
y además, digamos, con un gran... con una gran historia de extractivismo de por medio hacia el otro, ¿no? A partir del cual pues, se construyó eh, el concepto de Europa y la idea de digamos, incluso esta acumulación de capital originaria que les permitió todo este desarrollo tecnológico, pues siempre ha sido sistemáticamente a costa de esta explotación epistémica de recursos y de considerar a este grupo de subhumanos, digamos, como naturaleza barata, ¿no? Para reproducir. Y bueno, esto continúa, digamos, siendo en estos niveles de la relación con el norte global, ¿no? Respecto a lo que se produce aquí, ¿no? Porque seguimos siendo países de maquila y porque pues hay un programa neoliberal que digo, a propósito de estas discusiones que se han abierto en México en las últimas semanas, ¿no? Que sigue incidiendo muchísimo sobre la idea de interdisciplina que tenemos en la cabeza cuando hacemos colaboraciones, porque efectivamente en la UNAM, o sea, eh, salvo áreas y grupos muy específicos, no está habiendo realmente un planteamiento de problemas en función de necesidades de sujetos reales, concretos, que las formulen, ¿no? Las necesidades normalmente se plantean desde los programas de estudio y desde muchas veces preguntas individuales, ¿no? Que responden a intereses de la disciplina, de la historia de la disciplina o de grupos particulares dentro de las instituciones o del capital que las financia, que muchas veces es privado, y poco esfuerzo se hace realmente por generar las preguntas fuera del, digamos, fuera de estos actores institucionales de los espacios académicos y voltear a ver cuáles son las necesidades y cómo se formulan entonces las preguntas a partir de esas necesidades de sujetos históricos concretos que están, digamos, eh, fuera del ámbito de la academia y que pues representan básicamente como el grueso de la sociedad, ¿no? Entonces, pues sigue habiendo un gran sesgo en la perspectiva interdisciplinaria en cuanto se sigue pensando en ciencias y no se está hablando, por ejemplo, de un diálogo de saberes mucho más amplio, ¿no? Es decir, no veo que la universidad realmente se esté poniendo en jaque estos marcos teórico-metodológicos para plantear preguntas, para resolver problemas, para justificar financiamientos, para justificar investigaciones y que estén abriendo realmente las necesidades y las preguntas de manera colectiva y hacia grupos que pues normalmente siguen marginalizados de esas problemáticas. Entonces, creo que en ese sentido el ámbito de la ecología política, así como el de las tecnologías, digamos, libres, todo este movimiento, digamos, del que hablaba Celeste en su conferencia inaugural, me parece... me parece muy significativo que no se estén construyendo justo en los espacios académicos, sino en unos espacios pues totalmente, digamos, híbridos, agrietados, en donde a lo mejor hay personas que vienen como de este sector académico o que tienen esta formación, pero que son espacios de encuentro que se plantean con sujetos o con grupos que normalmente no contarían para las investigaciones interdisciplinarias o del arte ciencia o todo esto, ¿no? Donde hay un patrimonio biocultural, donde hay una memoria histórica, donde hay problemas y necesidades muy específicas, ¿no? de los grupos y donde hay también una forma de resolver, ¿no? O sea, todavía seguimos pensando que desde la academia se resuelven los problemas y se formulan, ¿no? Eh,
me parece muy significativo en ese sentido que, digamos, la región América Latina esté planteando un paso, digamos, esté teniendo esta batuta, ¿no? Frente a, por ejemplo, lo que sucede en Europa, en estas formas de desarrollo tecnológico, pero también en estos movimientos activistas de la ecología política, ¿no? Que son estos dos grandes frentes que yo estoy viendo en donde realmente se están como promoviendo unas metodologías participativas, ¿no? De base, como en la enunciación de problemas, en la enunciación de necesidades, en el generar metodologías de trabajo que impliquen un diálogo con saberes que están ahí. Ahí entra todo el ámbito, digamos, de las culturas y los pueblos y toda esta tradición de comunalidad, que es como el punto que articula, creo, la facilitación del desarrollo tecnológico como se está entendiendo en estos grupos, ¿no? Y por otro lado, el ámbito de la ecología de saberes y la ecología política, que son proyectos civilizatorios integrales, ¿no? No es resolver algunos problemas de la relación arte-ciencia o arte y tecnología, sino que son finalmente atravesados por proyectos de civilización. Y ahí sí rescataría mucho digamos, la potencia de estas tradiciones comunales para construir pensamiento y pensar cómo es que la tecnología desde ahí se plantea, cómo es que la relación arte-tecnología se plantea también en función de y al servicio de esas tradiciones de comunalidad, y cómo podemos entonces hablar también de otro tipo de interdisciplina que no es, digamos, otra vez este modelo anglosajón pragmático de solución de problemas. Tenemos un par de preguntas en el chat y hay un par de temas que todavía me gustaría sacar. Entonces voy a leer primero la pregunta de Emi. Ella dice, también estoy en desacuerdo con la apropiación de las sonoridades de los pueblos originarios, sobre todo cuando los privilegios de siempre se enriquecen a su costa. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo podemos difundir su arte si es que estos grupos no están interesados en darse a conocer? ¿Qué alternativas sugieren? ¿Quién quiera de los dos que nos ayude a contestar? Bueno, si me permites. Yo creo que aquí viene conectado con lo que estaba compartiendo Rosana, ¿no? El tema del pensamiento comunitario. Ahora, ahí también hay un problema de paradigmas, ¿verdad? ¿Cómo voy a definir yo qué es pensamiento comunitario? ¿De dónde? Y entonces volvemos al paradigma académico universitario, ¿no? Entonces, ¿en qué medida como ciudadano o ciudadana que pertenece o que está o que vive o que se relaciona con una comunidad, qué sucede con estas personas con las cuales yo cohabito, ¿no? Bueno, en la actualidad, ¿verdad? Con las cuales agonizo lentamente, en espera del fin. A mí me parece que ahí las investigaciones que se han estado haciendo, estas urgencias, por ejemplo, de un pensamiento inter, multi, transespecies, por ejemplo, que tampoco es nuevo, ¿verdad? Que también está muy relacionado con pensamiento posapocalíptico, con la cultura cyberpunk, ¿no? Con la ciencia ficción, ¿verdad? Y aquí pues bastante se ha trabajado desde la ciencia ficción feminista, no debemos olvidar a Bardotti, Haraway, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pensamiento comunitario? ¿De quiénes? Al final llegó a personas. Vamos a lo mismo. Yo, en lo personal, prefiero no idealizar este paradigma de lo comunitario, porque al final, cuando yo llego a hablar a un lugar o llego a escuchar a un lugar, no a hablar, a escuchar, a tratar de hacer esas preguntas que Rosana plantea, yo me topo con personas. Y habrán unas personas que lideran en ese espacio, habrán personas que están en disenso con quienes lideran en ese espacio. Me ha pasado, por ejemplo, en el trabajo que realizamos en la zona sur de mi país, cuando nos acercamos a las comunidades indígenas, por ejemplo. Pero igual cuando nos acercamos a la comunidad, por ejemplo, donde está la sede universitaria, ¿verdad? Y a las personas que viven en ese espacio, ¿no? ¿Con quiénes voy a hablar? No, con el colectivo de tal. Igual, entonces llegas igual, hay una jerarquía, y hay conceptos, hay posiciones de poder igual, ¿no?
Y hay una mirada de quiénes son como comunidad, dejando afuera otro montón de cosas, ¿no? Entonces, en el caso de este ideario que tenemos acerca de lo indígena, que también lo indígena, la indigeneidad, ¿verdad? También pensado desde quienes no formamos parte de esas comunidades indígenas, también tiene que ser cuestionado, ¿no? O sea, porque tú, o sea, te estás planteando la gestión cultural en términos de cómo es que se practica en el espacio o con las personas o los gremios con los cuales laboras, porque consideras que es necesario traer a personas para quienes el sonido y las prácticas sonoras están relacionadas con otras cosas. Entonces, tengo que promover su arte. Les puedes preguntar, o sea, ¿tú qué quieres hacer? Puede ser que si estén interesadas. Aquí en Costa Rica hay un proyecto que se llama Proyecto Yurunday, que ahora siempre ha estado muy potente, pero ahora, por ejemplo, con el tema del Bicentenario de la Independencia, organizaron varios conciertos en el Teatro Nacional. No era la primera vez que sucedía, pero generó muchísima, digamos, generó muchísimo entusiasmo en el país la idea de que el Teatro Nacional, que era una copia de la Ópera de París, que había sido construido por la oligarquía del café y la caña de azúcar, que estaba reservado para las instituciones de la cultura bajo el paradigma europeo occidental, recibiera a estas personas de grupos indígenas de Costa Rica a compartir su trabajo. Ahora, cuando tú ves cómo se presentaron, fíjate qué formato utilizaron, qué instrumentos interpretaron, qué estéticas trabajaron, ¿no? Y ves cómo estas personas iban trabajaban hip hop, trabajaban balada, o sea, ¿qué es música indígena? Estas personas no se quedaron congeladas en el tiempo, ¿no? Hay unos saberes sonoros que tienen, hay unas personas que conservan esos saberes sonoros, pero que los transforman en el tiempo, que los siguen transformando, no son un objeto arqueológico detenido en el espacio-tiempo. Igual pasa con las comunidades afrodescendientes, o por ejemplo algo sobre lo cual se ha llamado mucho la atención en mi país, las comunidades asiático-descendientes, que también llegaron en el periodo del siglo XVIII, siglo XIX como mano esclava, ¿no? Entonces, me parece que es importante cuestionarnos qué, cómo, por qué. Y me ha tocado trabajar con personas de comunidad indígena de aquí, del pueblo, uno de los pueblos donde habitan personas de un grupo indígena, que es el Bibicabeca, que está muy cerca de donde yo vivo, con los cuales trabaja muchísimo la sede del Atlántico de la universidad, que había un grupo que hacía breakdance y que querían hacer hip hop en Cabeca, en su idioma. Entonces era como, no, ustedes tienen que hacer sus cantos chamánicos. Era lo que la gente de afuera de ese pueblo pensaba. Y pensaban que era una aculturación, que estos jóvenes hicieran breakdance y que quisieran hacer hip hop, que quisieran hacer trap. Les parecía criminal, ¿no? Entonces creo que ahí me parece que es importante como cuestionarnos. A mí no me gusta idealizar lo comunitario. Creo que hay muchas trampas ahí también. Tanto como hay trampas en la idealización de lo académico. Personas. ¿Qué personas y con qué ideas de esas personas voy a dialogar o no? ¿Y qué problematizaciones salen de allí? ¿Y qué posición voy a tomar al respecto? ¿Y por qué? Como persona, yo. No yo universidad, yo artista, yo entidad de gestión cultural. No, yo como persona, exactamente qué voy a hacer. Ahora, si lo voy a vincular con la universidad, ¿qué políticas institucionales están relacionadas con eso? Si lo voy a vincular con el gobierno local, ¿qué políticas de esa comunidad, de ese gobierno local están involucradas? Si lo voy a involucrar con un colectivo específico, ¿qué tiene que ver con la línea de trabajo de ese colectivo específico? Y así, entonces, es un hilar muy fino, ¿verdad? Y difícil, ¿verdad? Pero es importante no tener, siempre, para mí es importante tener desconfianza, ¿verdad? De esos procesos, igual de la idea mesiánica de voy a salvar una muestra, voy a salvar una cultura cuando yo la comparta. No, hay que ser cuidadosos y cuidadosas con esa perspectiva mesiánica que también es muy occidental, ¿verdad? Sí, yo concuerdo completamente con varios de los puntos que menciona Susan. Yo creo que hay, por ejemplo, un gran peligro en este boom de los archivos sonoros y de estos ejercicios de escucha, escucha de los paisajes sonoros de América Latina, y estos mapeos que se hacen
de los grupos y de las selvas y de las culturas. Y, o sea, es exactamente como, como quizá a los inicios de la etnomusicología estaba pensando el ejercicio de la fonografía, ¿no? Captar estas esencias, estos etos de las culturas antiguas o de lo que significa Mesoamérica o de lo que significa la comunidad tal o el barrio tal, ¿no? Y que sí hay un ejercicio ahí de taxonomización y de exotización, y entonces ahí el archivo no está sirviendo como liberación, sino pues como un acto puramente colonialista, ¿no? Que está reproduciendo además estas categorías venidas de pues, esta idea de clasificar racialmente, ¿no? Simplemente desde ahí creo que podríamos, y de lo que según tu color y según tu lugar de origen deberías estar haciendo, o deberías estarte vistiendo, o deberías estar pensando. Y es nuevamente, o sea, yo también preguntaría a Emi, o sea, devolvería la pregunta de, bueno, para ellos es importante generar un archivo, ¿qué tipo de archivo es? Por qué simplemente hablar de música cuando muchas veces la música es solamente uno de los ejes que atraviesan toda una construcción estética de lo relacional, de la naturaleza, de la comunidad o del trabajo o de toda una serie de temas ahí, en donde no necesariamente la música es él o la protagonista, ¿no? Ahí creo que es lo que me hace diferir tanto con esta noción de pronto muy fonocentrista de los estudios sonoros que como que quieren explicar todo el mundo y las crisis y todo a partir del sonido y del archivo musical y de las prácticas sonoras, cuando muchas veces es apenas lo que nos da cuenta de una problemática mucho más amplia y en donde si hablamos de investigación-acción, pues creo que podría haber cosas más relevantes que están ahí, ¿no? Y que a lo mejor nos alejan del sonido, nos alejan de esas categorías de los estudios sonoros, de la musicología. Entonces creo que ahí hay que ir, digamos, negociando entre nuestros propios intereses como musicólogos, compositores, artistas sonoros, y cuáles son las necesidades del otro u otros, otras con quienes estamos trabajando ahí, sobre todo en estos temas de, de archivo, de memoria, etcétera, ¿no? Me parece genial y me parece también fascinante la manera en la que todos estos temas que hemos venido tratando siempre, siempre están conectados. No siempre sale una cosa de acá, una cosa de allá, acerca de la investigación, acerca de buscar lo no colonial y la transdisciplina y todo eso. Ya tenemos que ir cerrando pronto, entonces me gustaría traer un último tema que se relaciona con la pregunta que plantea Arturo, que es acerca de la cuestión de la crisis global. Cómo me gustaría saber desde su punto de vista, porque ambas han explorado trabajos, bueno, han investigado, tienen trabajos en relación con, pues, como decía, con la biología, con la ecología y con cómo podemos plantear nuevas formas de relacionarnos con nuestros entornos. A mí me gustaría preguntarles cómo podemos desde y si es suficiente desde la actividad artística, musical, no particularmente de la investigación, sino como desde el hacer arte, si es posible y si es suficiente y cómo se puede aportar a, pues digamos, a cuidar el planeta que pues todavía tenemos y tenemos que, y bueno, vaya, está en crisis, ¿no? Y también cómo podemos educar para que pues digamos, para que todos cambiemos un poco la manera en la que nos estamos relacionando con estos entornos. Y lo que pregunta Arturo es, a sabiendas de la crisis energética, ¿qué piensan del futuro de las tecnologías musicales? Susan, si quieres empezar. Okay. Bueno, buenísima la pregunta, igual que la pregunta de Emi y también la pregunta que tú nos has compartido, todas muy pertinentes. En este caso, me remito a los programas de educación en música y tecnología.
que justamente es lo que nos reúne aquí. Uno de los ejes a los que, prioritarios a los que deberíamos atender, y lo he conversado en varias ocasiones cuando he estado en la UNAM, pero también cuando he estado en otros programas de otras universidades, es la sustentabilidad de las tecnologías que utilizamos. Esto también es parte de una discusión internacional acerca de la decolonización del software, del hardware, pero también el movimiento de lutería electrónica, ¿no? Que me parece fundamental, fundamental. Y aquí también a la historia conceptual me remito, ¿no? En qué medida la producción tecnológica relacionada en este caso con el sonido, porque es un poco lo que nos reúne, pero coincido con Rosana en el sentido de que, y ahí hace poco leí un libro muy interesante de una filósofa inglesa sobre las epistemologías sónicas, ¿verdad? Y en qué medida implican modelos de biocolonialidad ellas en sí mismas, ¿no? Dentro del pensamiento, los estudios son un tema importantísimo. Aquí igual en el caso de las relaciones entre tecnología aplicada a la práctica artística con sonido y sustentabilidad. ¿En qué medida los programas que se deben formar apenas en especialidad tendrían que darle prioridad a la investigación en el ámbito energético sustentable? Así que como yo puedo generar tecnología que sea sustentable en este ámbito creativo. Ahora, va a transformar cómo entendemos los materiales con los cuales realizamos esa obra. A mí me ha pasado en mi propia experiencia como compositora, inclusive no solamente por la pandemia, que me separó completamente del contexto, como le pasó a muchas otras personas, me aisló completamente. Y en qué medida también empecé a reflexionar cómo, y escribiendo sobre el trabajo de otras personas que trabajaban con sonido en Centroamérica, esa estandarización, ¿no? de las obras que se generaban dentro de diferentes ámbitos, cómo se estandarizaba, cómo cada vez que me llegaba un álbum y lo escuchaba, mira, esto hace referencia al tal de los 60, mira, esto hace referencia a tal álbum de tal artista, mira, esto suena igual que tal cosa. Quizás era parte de mi deformación como investigadora, muy posiblemente en lugar de disfrutarlo, estaba analizándolo, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo, viene con el paquete. Pero como compositora también, ¿qué sonoridades voy a trabajar y con qué tecnologías quiero trabajarlas, digamos, en el ámbito de la electroacústica, que es lo que me interesa? Y ahí empecé un proceso con un artista con el cual llevo varios años colaborando, que es Tomás de Camino Beck. Ahí lo pueden encontrar como Autómata. Hicimos un álbum hace unos años, en 2018, que se llamaba Autómata Finito, donde él diseñó toda la tecnología que utilizó para interpretar una serie de obras mías que se llamaba Meditaciones Butó. Que eso también tiene que ver con una reflexión crítica acerca del extraccionismo epistemológico. Pero eso será para otra charla otro día. Y ahí luego empecé a trabajar con la gente de la Puta Electronics de Bolivia. Entonces yo les escribía, mira, estoy buscando estas sonoridades, ¿qué me propones? ¿No? Y como me decían, no, te puedo hacer tal y tal cosa. Entonces, como diseñar, pensando qué tipo de sintetizadores o teremines, ¿no? O aparatos de trabajo sónico, ellos podían proveerme y que yo no tuviera que, digamos, mantenerme en ese sentido de tengo que conectarme a tal cosa y tener el mixer con tal y tal y tal cosa, sino que en qué medida podían funcionar con energía sustentable. No está resuelto, pero sí creo que aquí ese vínculo con la parte ingenieril me parece que tenemos que hacerlo. Y creo que también la gente que trabaja con live coding o que trabaja hackeando programas de composición, igual, ¿no? ¿Cómo podemos irnos apropiando de esos sistemas? El problema es, y aquí, como dice Jussi Parica, ¿verdad? En su libro sobre geología de medios, que todo eso es extracción energética de la Tierra. Y todos esos materiales con los cuales se construye esto es extracción minera que implica un trabajo esclavo en nuestros países y en otros países, ¿no? Y es que el objeto que yo utilizo para trabajar música electrónica, etcétera, 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 ¿no? O inclusive digital, tiene una materialidad también colonialista. Entonces yo creo que eso es un ámbito interesantísimo para los programas de música y tecnología. Cómo tratar de generar este pensamiento crítico acerca de las tecnologías que utilizamos y además de las estéticas vinculadas con estas tecnologías y cómo buscar alternativas.
Yo sé que en México hay varios proyectos, inclusive fuera del mundo académico, donde se está trabajando, por ejemplo, con energía solar o con energía bioquímica, entre otras cosas, que me parece que sería interesante explorar. Me parece que sería interesante explorarlo, ¿no? Y hay que recordar que esto tampoco es nuevo. Pensemos en Nicolás Tesla. Tesla ya se había planteado estas cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante la pregunta de Arturo, muy, muy interesante, y yo creo que es una tarea en la que tenemos que estar quienes nos dedicamos un poco a estos ámbitos, ¿no? Sí, yo quisiera retomar esto último que dice Susan, porque, bueno, yo he estado pues dándole muchas vueltas a esa pregunta o unas muy similares como las que plantea Arturo. Y creo que justamente desde esta región, ¿no? Explotada en su mano de obra barata, en su capital cognitivo barato, en los recursos naturales, en estas reservas de litio que hay, etcétera, y todo lo que viene con la reforma de las energías verdes, que es otra forma capitalista de usar y de explotar al máximo los recursos. O sea, no hay ningún cambio de paradigma ni productivo, ni de consumo, ni epistémico, ni nada. Cómo desde estas regiones históricamente explotadas nos relacionamos con la tecnología, pero pensando los entornos bioculturales en donde está situada, ¿no? Creo que ahí el concepto de lo biocultural es también pues, una forma, digo, sí académica finalmente y institucional, pero que digamos, creo que plantea una potencia para hablar acerca de esta red humana y no humana, digamos, de producción económica que está hipervinculada y que otra vez puede responder a un modelo civilizatorio pues extraccionista o más bien encaminado a una relación de lo no humano como un sujeto con derechos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hace falta desarrollar mucha investigación. Primero, que tengamos una sensibilidad, ¿no? Sobre toda esta red de actores, no solo no humanos, o sea, todo este material geológico, etcétera, sino la red de actores humanos que posibilitan la existencia en este modo de producción de las tecnologías digitales, de que nosotros como artistas podamos acceder a esas tecnologías, ¿no? Por eso me remito otra vez a la parte de las maquilas, o sea, el papel que sobre todo muchas mujeres en las maquilas desempeñan en la producción tecnológica y que son sujetos que igual están totalmente invisibilizados, ¿no? No es solo el tema de la naturaleza y los recursos, o sea, es todo este trabajo humano, ¿no? Que continúa generando las condiciones para que este arte tecnológico, aunque se desarrolle desde un enfoque de cultura libre y lo que ustedes quieran, pues sigue de todas maneras dependiendo de esta lógica extractivista, ¿no? Eh, entonces, ¿de qué manera se pueden empezar a visibilizar las interacciones, ¿no? De esta red de actores humanos y no humanos para ir pensando en un modo de producción, ¿no? De tecnologías, pues, no sé, o sea, yo al ámbito de las tecnologías verdes no les tengo mucha esperanza, desafortunadamente, pero sí creo que podemos por lo menos empezar a visibilizar estas redes que permiten el acceso y la producción de toda la materia y trabajo humano objetivado, implicado en las tecnologías que usamos todo el tiempo, ¿no? Y que, bueno, que ahora las tecnologías sonoras están atravesadas por
por software y por la digitalidad, y entonces tampoco es que haya una separación con la economía de las tecnologías de información, o sea, es parte del mismo ecosistema, ¿no? Más bien las tecnologías sonoras, las empresas y todo lo que capitaliza el software y el hardware de audio, pues son estas empresas que además se dedican a hacer tecnologías de ciberseguridad y de automatización de aplicaciones para la salud y una serie de cosas, ¿no? Ya no hay una industria como tal que se dedique al software, al hardware de audio, sino que son como unos grandes monopolios y consorcios que lo mismo tienen apuntalado ese que otros proyectos igual de extractivos, ¿no? Entonces, ¿cómo ir dando cuenta de todo eso justo desde nuestros ámbitos, que además a nosotros nos toca por la región en donde estamos de manera directa? Esto que mencionas me recuerda a también lo que mencionaba Celeste en la charla inaugural acerca de, ella decía que en Latinoamérica somos expertos en tejer redes, ¿no? Bueno, en tejer, ¿no? Entonces creo que es justo, pues un poco lo que dicen acerca de, pues sí, tenemos que entrelazarnos entre personas y también entre agentes no necesariamente humanos para encontrar soluciones, ¿no? Me gustaría, bueno, les aviso a todos los participantes que están aquí. Voy a dejar en el chat el link donde se pueden registrar. Esto es para pasar lista y que si se siguen metiendo las charlas tengan su constancia al final. También si estuvieron en la charla anterior y no se registraron, pues pueden poner ahí como también estuve en la primera charla del lunes, en la primera mesa. Ahora quisiera abrir el micrófono a todos los participantes que quieran hablar. Nada más les pedimos, por favor, que prendan su cámara para que quede en el video. Y ya también, si no tienen micrófono, pueden dejar sus preguntas en el chat. Entren. ¿Seguros que no tienen preguntas? Bueno, si se les ocurre algo, levanten la mano o entren así. No sé si yo estoy viendo si alguien tiene levantada la mano, pero pues prendan su micrófono y su camarita si pueden y suelten su pregunta. Hola, ¿me escucha? No puedo prender mi cámara por alguna razón. El host la tiene detenida, pero bueno, igual puedo preguntar. Dale. Bueno, pues muchas gracias por sus aportes, Ariadna, Susan y Rosana. Me gustó mucho escucharlas, se me hace muy interesante y definitivamente son como esta parte como bastante escabrosa en lo que se refiere a nuestra relación con la tecnología, en particular este último punto, ¿no? Que tanto nuestra relación, a mí me lleva a plantearlo así, como nuestra relación con la tecnología desde el punto de vista que sea gravita hacia donde el mismo sistema económico y de producción nos quiere llevar, ¿no? Yo disiento un poco en un punto que mencionó Rosana respecto, por ejemplo, o sea, tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, mi aproximación a la programación o al uso de hardware desde un punto de vista, digamos, libre y de código abierto, o sea, entiendo, no cambia nada de fondo y la infraestructura de esta práctica, o sea, queda congelada. Pero yo siento que si se lleva a las últimas consecuencias, algo puede cambiar. O sea, si abrimos el código de todo ese sistema, no solo de la manera en que lo usamos, sino hasta la fuente de producción, lo que acaba pasando, o sea, la traducción, para mí sería, ahora vemos a esta gente, o sea, vemos a todas las mujeres que están ahí soldando los chips, ¿no? Es evidente quiénes son las empresas, o sea, el código se abre y vemos que Intel está comprada por no sé quién, ¿no? Y Snapdragon también, y AMD, o sea, si realmente el código se abriera, podríamos empezar a concientizar cómo está sucediendo toda esta cosa. Y bueno, ahí no sé si qué piensen de esta idea, pero para mí es una semilla de tirando hacia la confianza de que esta práctica
puede impactar de alguna manera, ¿no? Como causar un efecto en cadena de si lo empezamos a exigir como creadores y como usuarios, o sea, activamente, tal vez sí podamos llegar hasta ese punto de la infraestructura tecnológica y empujar, es que ya, ahí ya quisiera decir políticas públicas enfocadas en eso, pero es que las políticas públicas no parecen estar haciendo gran cosa tampoco. Pero ya vemos de qué se trata y capaz que de ahí ya podemos, o sea, tener las preguntas y empezar a buscar qué hacer al respecto. Porque sí, o sea, desde las minas a cielo abierto son una cosa brutal y de eso depende todos los microchips. Lo que sí diría sería muy diferente si la cultura fuera de algo, no de esta obsolescencia programada. O sea, alguna vez un profesor en la licenciatura en matemáticas me contaba que o sea, todo lo que se está invirtiendo en desarrollar mejor hardware, mejor como humanidad lo podríamos implementar como esfuerzo en limpiar nuestro software, o sea, hacerlo más eficiente. En vez de hacer software ineficiente que nos requiere más y más hardware y más y más y más y cambiarlo cada año, cada 2 años, mejor invertir ese esfuerzo en que esto que corre encima pues corra más limpio, corra más ligero. Y bueno, ya eso les quería compartir. De nuevo, muchas gracias. Susan, ¿quieres comentar algo? No, ya. Sí, yo creo que, bueno, en lo personal, sí coincido contigo en que hay un gran paso o más bien epistémicamente hay un gran paso en este otro modo de producción, porque verdaderamente es otro modo de producción, ¿no? No creo que mágicamente resuelva la obviedad de que el sistema extractivo, pues de todas maneras sigue siendo un poco el mismo, ¿no? O sea, por lo menos a nivel de recursos y de cómo es que se fabrican las cosas y a costa de quiénes, ¿no? Pero definitivamente, pues creo que forma parte de abrir el código, o sea, sí, de ir visibilizando más cómo puedo operar de otra manera esa producción, ¿no? De hackearlo. Y claro que desde ahí yo creo que, y desde la misma precariedad, también se puede generar otro discurso que, bueno, de hecho ha estado ahí desde siempre, ¿no? El de la apropiación tecnológica, el del hackeo, el del circuit bending, el del reciclaje, el del bricolaje, o sea, todas esas cuestiones y prácticas han modelado siempre la historia tecnológica en estos países, ¿no? Sin embargo, sí, bueno, ahora abriendo un poco el tema de lo generacional que también nos preguntaba Ariadna, ¿no? De cómo cambian a través de las generaciones esta visión de la relación arte-tecnología. Yo, por ejemplo, lo veo en mis alumnos, no hay realmente como una conciencia política muy clara acerca de cuáles son las implicaciones de usar eh, de usar software que sí está basado en estas formas colaborativas, abiertas, y de pronto de todas maneras seguir usando como programas privados, y más bien es como una suerte de collage en donde a veces puedo usar uno, a veces el otro, me proveen distintas cosas y entonces pues simplemente hago un collage de esto sin reflexionar sobre si hay una cierta incongruencia en esta como superposición de programas y de usos y de discursos, ¿no? Creo que en general tendemos, y ahí me incluiría a una actitud ciertamente laxa en la forma en la que accedemos y hacemos uso de las tecnologías, ¿no? Justamente porque sigue habiendo una dicotomía entre cómo se accede y apropia uno de un hardware y cómo se accede y apropia uno de un software, ¿no? No sé si alguien quisiera compartir algo sobre esa perspectiva generacional. Si alguno de nuestros participantes quisiera
seguir un poco en esta línea del diálogo sobre, no sé, como, pues sí, como mis colegas de generación, veo que aquí tenemos algunos compositores que hacen música electroacústica y así como ellos se aproximan a las tecnologías, desde dónde, no sé si es, qué tan importante y si es importante, pues reflexionar sobre eso, cómo ustedes lo viven. ¿Alguno de ustedes quisiera participar en esta cuestión? Bueno, creo que personalmente me acuso un poco de este último comentario que hiciste, como de ser un poco laxos en nuestra decisión, pues sí, a cómo nos apropia, más bien cómo trabajamos el software o el hardware, pero bueno, en mi caso siento que es cada vez una cuestión que retumba más fuerte acá, ¿no? Como que ya no es tan fácil decir como, ah, sí me voy por este camino porque es más fácil, porque es más cómodo, como dices, porque esto me da estas facilidades y esta otra cosa me da estas facilidades, ¿no? Como que cada vez es más necesario hacerse las preguntas, justamente no solo en la tecnología, bueno, en este tipo de tecnología, sino en todo lo que venimos hablando, ¿no? Como desde dónde estoy parada, por qué asumo esto, por qué y cuáles son las repercusiones, ¿no? Que tiene ya sea en mí mismo, en mi sociedad, y en mi ecosistema, ¿no? Adelante, Guillermo, si puedes prender tu cámara, Sí, perfecto, si gracias. no, aquí te escucho. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Yo tengo una pregunta a manera como también de experiencia personal y quiero ver qué opinan también ustedes. Con el uso de software, por ejemplo, desde el punto de vista de Latinoamérica, a mí me ha pasado que eh, estoy en grupos de Facebook de diferentes cuestiones, ¿no? De uso de, sobre todo de DAWs, ¿no? De Ableton Live, Cubase, eh, programas de edición de audio, sobre todo. Para producir, yo soy compositor, soy pianista y sobre todo me interesa mucho el uso de tecnología combinado con este ámbito también académico, ¿no? Y también de rupturas. Entonces, me estoy metiendo mucho en estos grupos para saber cómo piensan sobre todo. Son grupos que no son latinoamericanos, son grupos de pensamiento, bueno, que están en inglés, muchos de los participantes que están en estos grupos son europeos y estadounidenses. Entonces, pero lo que me llama la atención es que hay muchísima comunidad latinoamericana. Una vez soltaron una pregunta, sobre todo no fue pregunta, más bien fue un poco agresivo, una especie de meme medio agresivo en el que eh, decían como de, si no tienes acceso a software original, no lo uses, ¿no? Entonces, me llama la atención porque varios, todo de Argentina, me recuerdo que hubo un par de personas de Argentina que mencionaron, sí, pero pues tú tienes acceso a software original más fácil pensando en que tal vez tu poder adquisitivo es diferente porque ganas en euros o ganas en dólares, ¿no? Entonces aquí la pregunta que quiero hacerles con todo este tipo de conversatorio que se ha hecho hoy, en este ímpetu, sobre todo desde el punto de vista latinoamericano, yo utilizo también software pirata y he utilizado también software original, ¿no? Y mi tendencia siempre ha sido de ver que el software original beneficia probablemente más a los creadores, ¿no? Que a lo mejor a los programadores, pero que desde el punto de vista de Latinoamérica se ha defendido mucho como de sí, pero es carísimo. Entonces el chiste es utilizarlo. El chiste es utilizar el software como puedas, acceder a él, ¿no? Entonces, he discutido esto con ingenieros de audio mexicanos, por ejemplo, y ellos son los que más defienden la postura de no, necesitamos software o es software libre o mejor no compres piratería porque estás haciendo de todas formas, estás generando que gane alguien más dinero con algo que no creó, ¿no? Y finalmente el que lo está comercializando. Entonces, como una discusión de cuál es la postura del creador, ¿no? Desde el punto de vista del creativo, desde el punto de vista del compositor que necesita un medio para utilizarlo, ¿no? Para crear sus propias composiciones, etcétera.
Pero también está esta persona que dice, bueno, es que si vas a usar software pirata, mejor aprende a utilizar otra cosa porque estás haciendo un problema más grande, ¿no? Entonces, he estado en comunicación con otros tipos de creadores y entre ellos ingenieros de audio que decía que estaba súper en contra de utilizar software pirata, ¿no? Porque al final de cuentas dice, es que si no tienes dinero para, para comprar, entonces mejor no lo hagas, ¿no? Mejor no lo utilices. Entonces, es una postura que me llama la atención. Si viene desde un latinoamericano, entiendo cuando viene de un europeo, pero quiero ver que ustedes qué piensan alrededor de esto. Si es hacer ese esfuerzo por tener el gasto de miles de pesos, que tal vez traducido en dólares, desde el punto de vista de alguien que gana en dólares, sea muy diferente. Bueno, si me permiten. Sí. Bueno, mucho gusto, Guillermo. Igualmente. En el tema de la producción musical, aquí hay varias aristas, ¿verdad? Es decir, yo lo voy a producir ¿para qué? Para hacer electrónica en tiempo real, electrónica en vivo. O sea, ¿cuál es el producto? O quiero trabajar los audios para hacer un EP o un álbum que luego esté en las plataformas de comercialización internacional, ¿no? Apple Music, Spotify, Bandcamp, etc. Ahí ya hay una decisión que tomar, ¿no? ¿En qué medida utilizar el software va a afectar el producto final y en qué medida ese producto final yo voy a poder insertarlo en esas plataformas o no? ¿Okay? Entonces, en producción musical, yo recuerdo aquí en Costa Rica que durante un buen tiempo estuvieron viniendo gente con certificado de Appleton y daban talleres en una escuela que se llamaba DJ Lab. Y recuerdo que hicimos algunos encuentros sobre esto con el Departamento de Teóricos y Composición de mi universidad. Y había una discusión porque, claro, por un lado, las personas que viven en el mundo de la música analógica no entendían muy bien de qué iba el asunto. Pero en la escuela de artes musicales se había abierto un estudio reciclando equipos que se habían comprado años atrás con un proyecto de una persona que ustedes conocen bien, que es Otto Castro, que se preocupó porque hubiera equipo en la Escuela de Artes Musicales. Luego ese equipo se deja abandonado un tiempo, luego quieren volver a hacerlo y tratan de reciclarlo conectando una donación de una persona que tenía un estudio, un estadounidense, y que donó ese equipo, ¿no? Entonces se trató como de interconectar toda la maquinaria, ¿no? Ahora, la tecnología con la que se disponía era tecnología que había sido diseñada para funcionar con cierto tipo de programas y además que no era tan fácil de actualizar. Además, ¿no? Entonces es una cadena, es lo que decía Javier, es el pensamiento de la obsolescencia programada como dinámica de diseño del software y del hardware. Por eso yo les comentaba, entonces, yo voy a trabajar diseño de audio con código o utilizando tecnologías digitales, computacionales, electrónicas para hacer exactamente qué. O sea, ¿cuál es el sonido que yo imagino? ¿Cómo lo voy a articular en la obra de arte? Entonces, ahí también voy a tener que tomar decisiones sobre las tecnologías con las cuales me voy a vincular y entender que esas tecnologías van a mediar en el resultado artístico que yo voy a tener y en el tipo de producto que yo voy a poder socializar, sea en vivo, en una improvisación, o sea en algo que quiera mover en las redes vinculadas con la comercialización de ese producto. Entonces ahí es donde tienes que tomar la decisión. A la hora que utilizar, digamos, un programa pirata, puedes tener el problema de que luego no se puedan exportar los audios y que las plataformas no los lean, porque identifican que tú no tienes el código de compra original, por ejemplo. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, es decir, el propio sistema de comercialización está diseñado para que tú tengas que comprar el software y para que tú actualices el software en tu computador. Y tu computador va a llegar un momento en el que ya no va a leer esos programas y tienes que comprarte un nuevo computador y unos nuevos equipos. Y cada vez generas más basura, ¿verdad? Es una lógica terrible. Es una lógica terrible. Ahora, pues yo les comentaba, ¿por qué no nos detenemos un momento, ya que estamos en un programa de posgrado de música y tecnología, y decimos, ok, ¿y si hacemos nuestra propia tecnología? ¿Y diseñamos nuestra propia tecnología? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Eso implicaría diseñar nuestros propios programas, propias plataformas de comercialización. Ojo. Entonces, sería una subversión, una desobediencia de las lógicas tecnológicas, valga la redundancia, que han movido la comercialización, pero también la creación de música con mediación tecnológica. Yo creo que ese acto disruptivo ya se está haciendo
Y creo que es importante que lo consolidemos como una práctica. Eso no quiere decir que no utilicemos las otras herramientas y podemos tener acceso a ellas, porque también creo que como persona artista debe haber, como dice Rosana en la plataforma y como comentaba Javier, tenemos que entender que detrás del criterio pragmático hay una acción política, sea consciente o no. O sea, la decisión que yo tomé de elegir un programa, elegir una tecnología, elegir una plataforma, ¿verdad? Va a implicar una cadena de hechos dentro de un sistema de pensamiento. Ahora, ¿puedo subvertirlo? ¿Puedo hacer otras cosas? Yo sé de personas en Europa del Este, sé de personas en Asia que están tratando de hacerlo. Y sé de algunas personas en América Latina que lo están intentando. Y eso eventualmente va a generar otras comunidades que se van a compartir los códigos, que se van a compartir los diseños de los circuitos, ¿verdad? Y vamos a empezar a construir otro tipo de pensamiento. Y ya termino, un ejemplo interesantísimo es todos los estudios que se está haciendo con los quipús. A mí eso me parece fascinante porque el estudio del quipú implica una revisión de la lógica de la historia de la matemática. Ahí Javi me va a poder corregir y alimentar con su conocimiento, que es más amplio que el mío, pero leyendo sobre personas que están trabajando artes electrónicas o que están trabajando programación y machine learning, tratando de entender qué pasó con los quipús, o personas que estudian directamente el quipú y quieren hacer bases de datos para entender las lógicas internas de esta forma de pensamiento matemático. Hace poco se publicó también este mismo número que comentó Ariadna sobre arte, tecnología y colonialidad. Se publicó un artículo y luego un número hermano sobre cibernética vinculada con otras tradiciones de pensamiento matemático. Y cómo eso subvertía también la manera en que entendíamos las artes tecnológicas, ¿no? Y yo creo que por ahí hay mucho potencial, hay mucho potencial. Y bueno, sí, también tenemos que confrontar una realidad de ciertos gremios y culturas, pero yo creo que cuando eventualmente esos grupos, digamos, de geeks, ¿verdad? Que también está mucho la cultura geek, ¿verdad? Tienen todos mis cacharritos, ¿no? Para decir un poco de manera cómica, me compré todo esto, ve a mi estudio todo lo que tengo, ¿no? Y comprar, y comprar, y comprar, y comprar. Y da igual si es nuevo o es vintage. Si es vintage, más, y me hago la foto, ¿no? También hay toda esa cultura que me parece interesantísima, a mí realmente me parece interesantísima la cultura geek dentro del mundo de la música electrónica, porque eventualmente también implica la utilización de tecnologías que eventualmente fueron desechadas y el pensamiento sonoro tecnológico que hay con ellas. Entonces, es fascinante todavía lo que tenemos que hacer. Hay mucho que hacer, me parece fantástico que vos te hagas esas preguntas. Y bueno, no nos angustiemos si eventualmente ciertos colectivos no comparten nuestros cuestionamientos. Esas personas tendrán sus propias preguntas porque son como esos núcleos, volvemos a lo mismo, que tienen su propia violencia epistémica interna, ¿no? Como poner el meme, si no es original, no lo uses. Eso es violencia epistémica total, ¿no? Pero hay personas como tú, Guillermo, que dicen, oye, no me parece, yo creo que tendríamos que pensar otra cosa. Bueno, pues pensemos otras cosas. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Sí, totalmente, me parece muy pertinente todo esto último que están diciendo. Ya tenemos que cerrar, tenemos el tiempo encima. Quiero agradecer mucho a Rosana, a Susan y a todos los que nos acompañaron. Me parece que esto es muy interesante. Asómense a sus redes y a sus sitios donde pueden encontrar algunos de sus artículos y su música y sus exploraciones. Vamos a cerrar con un pequeño video acerca del archivo que se quiere hacer de este encuentro. A continuación, Jorge lo va a compartir. De nuevo, les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias en especial a Rosana y Susan. Y nos seguimos viendo en el encuentro. Transferencias Aurales te invita a participar en las memorias colectivas del primer encuentro latinoamericano de música y tecnología. Durante estos 5 días estará abierto nuestro Nemocine, una cápsula del tiempo que reúne aquellos sonidos, voces, saberes, imágenes, deseos, consejos y experiencias diversas que responden a la pregunta:
¿Qué le queremos compartir a las generaciones presentes y futuras para la construcción de ese entorno de música latinoamericana con el que soñamos? Contar con tu participación hará de estas memorias un acontecimiento comunitario, dinámico y abierto. El acceso al Mnemosín se estará compartiendo durante las actividades del encuentro.